Este viernes hemos conocido que el Festival de Mérida logró un superávit de 739.000 euros en esta edición, lo que supone un incremento del 42% respecto al año pasado. Además, se ha producido un incremento de ingresos de taquilla del 6%. Parece que se ha consolidado la senda del superávit, con lo que podríamos decir que la amortización de la deuda está bastante avanzada. Hora es, por tanto, de realizar un esfuerzo adicional para acometer una programación especial con motivo de la 65 edición que se celebra en 2019. Una decidida apuesta por aumentar la calidad, que para eso es público y tiene una subvención directa anual de la Junta de Extremadura, pero sin abandonar el carácter comercial que ha otorgado estabilidad económica al certamen. La otra noticia que se ha producido es la propuesta para que el festival reciba la medalla de Extremadura. Cierto es que por longevidad se la merece, incluso debería haberse hecho antes, pero no hay que dejar de reconocer que lo que hemos dicho antes, que se trata de un certamen público, por lo que en el cargo lleva la responsabilidad. No sé si me explico. En cualquier caso, bienvenidos sean los datos económicos y de espectadores, que también han sido muy buenos, aunque eso lo desgranaremos a continuación. Buenas noches. Bienvenidos a esta edición número 875. Es viernes, cerramos la semana, una semana un poco más corta debido al lunes pasado, que fue fiesta, Día de la Mártir Santa Eulalia. Por tanto, no estuvimos aquí con todos ustedes, aunque ha sido bastante intensa esta semana, durante los 4 días que hemos emitido el programa. Vamos a desgranar estos datos que hemos comentado del festival, del balance que se ha ofrecido esta mañana por parte de su director, Jesús Cimarro, pero también otras noticias que esperemos sean de su interés. Para ello contamos con nuestros picoteros de los viernes. Hoy están con nosotros Irene Torres. ¿Cómo está? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal la semana? ¿Bien? Una semana bastante intensa, la verdad. Os he seguido también en el programa y he podido ver cómo un compañero vuestro hacía alusiones al matrimonio homosexual, como que no era matrimonio, y creo que nadie tiene que decir si yo me caso con mi compañera si es matrimonio o no, y me gustaría aprovechar el momento para recordar que es tan válido como cualquier otra cosa. Vale. Creo que te refieres al miércoles. Sí. Está también con nosotros Ana Gaviro. Buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches, pues nada, bien, y aquí terminando esta semana que dices tú que ha sido cortita, pero intensa. No por eso, efectivamente, menos intensa y menos frenética. Ciertamente, por cierto que hoy viernes hemos visto a chavales de Down Mérida en la calle Santa Eulalia, a la altura del mercado de Calatrava, en ese tradicional mercadillo mesa de Navidad que suele realizarse, ¿no? Sí, efectivamente, todos los años por estas fechas ponemos una mesita en la que se venden productos que hacen los handmade, como se suele llamar ahora, que a todo el mundo le ha dado por eso, vamos, productos hechos a mano, cositas hechas a mano por los chicos y chicas de Down Mérida en los talleres de manualidades que organiza la entidad. Y yo quería aprovechar pues los focos de televisión extremeña para dar las gracias a los emeritenses, a dar las gracias a la solidaridad y al cariño que demuestran siempre asociaciones como Down, entidades como Down Mérida. Prácticamente en 1 hora y media todos los productos que se llevaban, calendarios solidarios del 2019, la lotería de Navidad, poquita lotería que nos quedaba, pero que también se ha llevado esta mañana, prácticamente en 1 hora y media desaparecido de las mesas. Eso con lo que supone la obtención de unos pequeños ingresos extras para la entidad, que todos los años se reinvierten en materiales para los talleres y también en materiales educativos para las distintas terapias que se realizan en la asociación, y sobre todo de alegría para esos chicos, los 12 chicos del programa de Vida Independiente, que son los que actúan como vendedores en esta ocasión, que reciben directamente ese cariño. ¿Cómo es el anglicismo ese que has metido, que no me he enterado? Handmade, hecho a mano. Hecho a mano. Vale. Que ya ves tú. Handmade. Vale, ya, vale, ahora. Handmade. Yo es que cada día me entero menos. Estamos importando tantos anglicismos que yo ya, el otro día, escuchando en la radio un programa sobre youtubers, no me enteraba de absolutamente nada, porque hay una serie de términos. Está de moda eso del mainstream, ¿no? Sí, ahora, sí, no hace falta. Madre mía.
En fin, mira que tenemos aquí a un filólogo que, con lo rico que es el español, ¿verdad?, el castellano, bien se podría utilizar mejor, ¿no? Abel Hernández, buenas noches. Tu problema del que tú estás orgulloso es querer dar Mendralejo. Por lo tanto, no tengas ningún problema. Muchas gracias por los turrones y tal que estamos degustando aquí. Son la semana que viene. Y que ustedes, lógicamente, pues también tienen todo el mundo derecho a degustarlos. Yo creo que estas fiestas son absolutamente entrañables y lo que no se puede perder es el sentido del humor, pase lo que pase. Es decir, no hay ningún país, lo he dicho muchas veces, que sea capaz de quitarte la risa. Y este país, por lo que vamos a contar y por muchas más cosas que están sucediendo, es un país que casi siempre tiene la fortuna y la capacidad de reírse de todo. Sí. Lo decía Valle Inclán, y somos capaces de todo, de quemar los santos y de comernos las iglesias. Quiere decir que sigamos, lógicamente, porque todo se puede arreglar siempre y cuando haya un sentido del humor, una manera distinta de entender las cosas. Ahora que habla de sentido del humor y de anglicismo, no os habéis enterado del último trending topic de hoy, ¿no? No, ¿cuál ha sido? El de el color de los uniformes del personal de transportes urbanos de Valencia. ¿Por? Lo quieren poner, el ayuntamiento ha dicho que iban o en rosa fucsia, o en verde pistacho, o en morado, o en naranja fosforito. Esos son los 4 colores que le han dado a elegir a los empleados municipales. Y bueno, hay, como siempre, ¿no? Pues hay cada cosa por redes que ves chistes auténticos. Desde el falta ponerle las plumas y los pendientes. Impresionante. Eso pasa en Andalucía y sería genial escuchar los comentarios. No, pero es que en este caso también lo son, ¿eh? También lo son, es fantástico. Bueno, pues está bien, ya puesto ya me quedaba con rosa fusia. Como nuestros vasos. Sí. Venga, vamos a empezar hablando de este balance del festival porque, tal como hemos dicho al comienzo, la edición número 64 del Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida obtuvo un superávit de 739.000 euros, lo que supone un 42,23% más que el año pasado, gracias a un aumento de ingresos de taquilla del 5,98%, con una recaudación de 2.200.000 euros. En la edición de este último verano congregó en su escenario principal el Teatro Romano de la capital extremeña a un total de 104.400 espectadores, lo que supone un incremento del 6,21% con respecto a 2017. Y en su conjunto el festival se cerró con 175.500 asistentes en el total de actividades que engloban la programación del festival, un 4,2% más, entre las que se incluyen las actuaciones en las extensiones de los teatros romanos de Medellín y Caparra y Regina, además de la participación temporal en los Juegos Mediterráneos de Tarragona en el Museo Nacional de Arte Romano, con las conferencias que vienen desarrollándose, también en el Museo Romano de Oiaso de Irún, en los diferentes espacios al aire libre de la capital extremeña o en la propia sede del festival. 175.000 espectadores por taquilla. Abel, son buenos datos y buenas cifras. Son unos datos excelentes. A mí no me gusta hablar tanto de datos económicos, es decir, una cosa funciona bien si resulta que se gana dinero o no se pierde, ¿no? Digámoslo de alguna manera. A mí me importa más, o creo que es más importante, el hecho de la gente que colabora también con el festival, es decir, el teatro en la calle de grupos independientes que están haciendo cosas, porque no olvidemos algo importante, es decir, el teatro es futuro, y si los jóvenes no van al teatro y seguimos manteniendo la misma idea que teníamos antes de que eran las personas mayores las que iban al teatro, que hay que mantenerlas, es decir, por cierto que hay que mantener las personas mayores que van al teatro, pero también debemos incorporar a nuevos espectadores, a jóvenes, y he hecho en falta una cosa, cuando no haya deuda o cuando pueda hacerse, que haya, pues yo qué sé, el día del joven, el día de la rebaja de entradas para jóvenes en las obras, en esas que viene todo el mundo de fuera, pues también que nuestros jóvenes se puedan sentir, yo qué sé, representados, que ya lo hacen en el teatro grecolatino, pero, por ejemplo, pues podría
haber un detalle de, lógicamente, colaboración entre el Festival de Teatro, fuera de las grandes cifras económicas, y tener un detalle con esa gente joven. Ana, ¿qué opinas? Pues no se puede estar más de acuerdo con lo que ha dicho Abel en este caso. Yo también tenía subrayado el tema de los 9 llenos absolutos de la programación off Augusto, porque es que me parece una de las cosas por lo menos más novedosas de las cifras. Sí. O sea, las cifras que nos presentan son muy importantes, pero es verdad que en las últimas ediciones esas cifras se van mejorando año tras año, pero es que esta no ha aparecido nunca. ¿Cómo contabilizan esos llenos? Pues mira, es verdad que bueno, se venden entradas que a un precio simbólico, pero nada más que tienes que pasarte para allá, es que eso es percepción pura. O sea, la plaza de las Termas está abarrotada, las que se hacen en el templo de Diana. Hay días que no se puede entrar por mucho que quieras. O sea, yo creo que esa es una de las grandes noticias de la edición del festival de este año. El otro gran puntal de los datos que nos han dado hoy, creo que además no lo habías comentado tú, son los 43 millones de euros estimados de impacto mediático. Eso supone que para la ciudad se está haciendo una inversión publicitaria espectacular fuera de Mérida. Eso supone que nos conozcan en muchos sitios, en todo el mundo. Pero además es que hay otro dato que... Yo creo que pasa, también es cierto, digo esto porque son datos que provienen de un análisis subjetivo, sí, sí. No son datos reales. Es ¿no? verdad, pero... Por eso no me atrevo tampoco a decir, está muy bien, que pero lo mismo que puede ser 43 puede ser 53. Pero que la semana pasada en el River Boca todo el mundo hablaba de los 30 millones de impacto publicitario que se dejaban en la ciudad de Madrid por ese partido. Sí, o sea, también tendríamos que destacar entonces esto, aunque sea un dato más subjetivo, cierto. Hay otro objetivo que no se ha dicho y que a mí también me parece muy importante. Desde que terminó la actual edición, la 64 edición, creo que el Festival de Mérida ha recibido 4 o 5 premios nacionales e internacionales. Algo tendrá el agua cuando lo bendicen, ¿no? Que se puede crear un empleo fácil. Lo digo de broma, siguiendo con que estamos en el espíritu navideño. Puede haber un trabajo bastante fácil que es sacador de entradas. Para aquellos que no pueden venir, determinados chavales que tengan que sacarse, que tengan que sacarse para eso está Internet, una ayuda. En fin, en cualquier caso sí, los datos son magníficos. Por eso digo que sería deseable, cuando menos, que se hiciera, igual que se hizo con la 60 edición, una 65 edición, algo un poco más especial, ¿no? Un poco más especial, uniendo lo que decía lo que decía Abel. Oye, nos queda por ver, yo creo, alguna obra del Festival de Teatro Grecolatino dentro de la programación del festival. Por ejemplo, eso sería, bueno, pues un tono distinto, por ejemplo, dentro de una programación especial. Que no sería del todo distinto, es decir, porque es natural que encaje ahí, ¿no? Bueno, vamos a meterlo ya entonces, ¿no? Claro. Irene, ¿qué opinas? Los datos siempre son muy positivos y es verdad que faltan cosas y creo que, aparte de valorar lo positivo de los datos, que todo el mundo lo podemos hacer y creo que es un poco lo que siempre puede haber un consenso, como han hecho los otros compañeros, es reseñar un poco lo que falta. Y es verdad que falta juventud, porque yo a lo mejor le digo a mis amigas, vamos al teatro, y algunas quieren ir, pero la mayoría es como, pero es que el teatro, a lo mejor, ¿por qué no nos vamos a un concierto? Y le falta a lo mejor un poco de chispa en algunas obras. Incluso las hay muy juveniles, pero no se venden como tal, porque yo hace poco estuve, esta edición no, la pasada estuve en un musical que hubiese podido llevar a mis primos chicos, porque es que, pero nunca se vendió como tal, tú lo veías en los carteles, entonces a lo mejor falta un poco de diversidad en cuanto a los temas. Y el que sea clásico cada vez es menos clásico, o sea, también a la gente que es un poco más, a lo mejor, entendida en el tema, y siempre me comentan que le falta eso, ¿no? Que le falta un poco de clásico, aunque sea una obra más clásica dentro de todo lo que se está proyectando, y para eso hay grupos en Extremadura y en Mérida que tienen una calidad humana y tienen una trayectoria que podría contarse más con este tipo de personas que llevan formándose en teatro clásico, en filología y en cosas más clásicas durante años, y bueno, es muy fácil contar con ellas porque en la Universidad de Cáceres están y en otros espacios, y creo que podría ser muy positivo. De hecho, la tendencia en los últimos años de las obras extremeñas ha sido impresionante, el nivel me refiero.
ha sido impresionante. Este año es verdad que hemos tenido una obra muy sobresaliente, un par de ellas muy sobresalientes, pero la extremeña no ha estado coja, tampoco. Las producciones extremeñas han estado muy, muy bien, y en los últimos años, recordemos, en los últimos años en los que se entregaron los premios Ceres, las obras extremeñas, las producciones extremeñas copaban los premios Ceres. Eso es síntoma de que se está haciendo, de que hay una gran calidad en el teatro extremeño. Que además de extremeñas están, la mayoría de ellas, el elenco, la mayoría es gente joven. De todas maneras, lo que tú decías de que a tus amigas, a alguna de tus amigas les puede echar para atrás el teatro ante un concierto y tal, yo no creo que eso sea una consecuencia directa de la publicidad que el festival, el patronato del festival hace de las obras del festival, sino también de la cultura que hemos tenido unos años para atrás aquí. El teatro era cosa de personas mayores, como decía Abel, con lo cual hay que aprovechar el tirón del teatro grecolatino, el tirón de la programación off, de los cuentacuentos, de las historias de cuentacuentos que se hacen en la Plaza de España para seguir inculcando esa actividad. Y quizás también el hecho de que el festival organizara fuera de las fechas de festival otras actividades paralelas. O sea, ese festival, esa programación de los Augusto estuviera fuera de las fechas del festival y se organizara, por ejemplo, en épocas de curso escolar. Sí, además es que el tema del festival en Mérida, cuando uno se pone a ver qué cosas puede organizar desde cualquier punto de vista, hay épocas en las que todo está cubierto y épocas en las que no hay absolutamente nada. Cierto. Y deberíamos un poco diversificar como ciudad el hecho de espectáculos, fechas, algunas son difíciles, ¿no? Pero yo creo que hay, y sobre todo yo desde aquí animo a llevar al festival, llevar al teatro romano a los niños, no pasa ni tampoco nada, es decir, y explicarles la obra. Yo he visto en alguna ocasión ver como un padre le decía, este es tal y este es tal, y eso, el niño se queda con eso, y ese es un espectador lógicamente futuro, porque si pensamos en presente, ¿quién puede ir? Quien tiene para pagar la entrada, pero hay que pensar en que lógicamente el teatro además es la vida, es una representación de la vida, y si le enseñamos eso, yo creo que ganamos mucho. ¿Tú recuerdas? En las últimas ediciones se han celebrado musicales familiares. Familiares, sí. Familiares, a los que los niños han podido ir y han disfrutado muchísimo. Los familiares Hércules, es una maravilla, que ha estado, por cierto, girando por toda España después, ¿no? Sí. Y eran musicales. Creo que eso debe recuperarlo también esta edición en este año. Ten en cuenta que mucha de la gente de mi generación que vamos al teatro ahora, que somos incondicionales, lo somos porque con 14, 15 años nos íbamos al Gallinero con el bocadillo a ver las obras de teatro. Que en el Gallinero entonces nada más que había gente joven, es verdad. O sea, era... De hecho, yo recuerdo alguna obra que tuvieron que parar para decir que se cayó el Gallinero. Sí, y alguna que echamos abajo por los pitos del Gallinero, de lo mala que era. Recuerdo en un Día Mundial del Teatro que me tocó hacer una representación en el Teatro Romano, el Día Mundial del Teatro, con un actor impresionante. Nos preparamos la obra los dos en 5 minutos, era el actor famoso de La Cabina, José Luis López Vázquez, y hicimos los dos una representación entre los dos, y yo todavía alucino, ¿no? Tengo guardada su, digamos, la felicitación y tal de Panchito González, que era un señor que metía en latas en Hispanoamérica carne de rata para venderla luego en Europa, y me parecía absolutamente... La gente se partía de la risa, pero no se daba cuenta de la carne. Irene. Sí, es verdad que hay dos cosas que se pueden reseñar de esta edición, que a lo mejor no se reseñan en los datos, pero yo sí que creo que se reseñan de cara a Mérida, y es que el Festival en Off atrae un público joven, porque como actúa gente muy joven de Te Apetece Teatro y de otros grupos, las amigas y los amigos de esa gente joven se acercan a verlos porque, es mi amigo, venga, vamos a verlo, son 3 euros, tal. Es una cosa muy cercana para empezar a iniciarse, y otra que a mí me parece incluso
posiblemente la más positiva de cara a acercar a Mérida. Porque es accesible, 3 euritos. Claro, se lo va- puede pagar la gente joven. La ¿no? gente joven. Y otras acercarlo a los barrios. Este año Te Apetece Teatro ha estado en 2 barriadas y creo que eso es súper importante porque muchas veces lo vemos como algo turístico y nos olvidamos de que también es algo nuestro. Entonces, si tú lo acercas a las barriadas, la gente de las barriadas acabará yendo al teatro también a verlo y espero que eso se mantenga en las próximas ediciones e incluso nosotros pedimos una partida presupuestaria para que eso se mantenga en las próximas ediciones. Lo hicimos en los presupuestos municipales de ayuda a que la cultura vaya a los barrios y así los barrios irá a la cultura, un poco de dinamizar de esa manera. Hay que recordar que el festival no solo es teatro, hay pasacalles, hay exposiciones, hay conferencias y, por ejemplo, entre las 3 exposiciones, las de Teatrum, que fue magnífica en Santa Julia, o la de, por ejemplo, Mulieres, que se llevó al Museo de Irún, o Mitos en el Museo Nacional de Arte Romano, pues han reunido a 45.000 personas, es decir, que es un número importante, ¿no? Y esas actividades paralelas que el festival engloba y que va más allá del puro teatro. Puro teatro, me suena a la canción. Sí. Totalmente, vamos, me ha quedado fenomenal. Bueno, por cierto, hoy hemos conocido que el Partido Popular ha designado, ha confirmado a Elena Nevado como candidata a la alcaldía de Cáceres. Mañana será presentado junto a José Antonio Monago en ese acto que tendrá lugar y al que asistirá el presidente nacional del PP, Pablo Casado, en Cáceres. Se supone que a partir de ahí ya, bueno, conoceremos, ayer estuvimos hablando de él, hoy nos ha pillado estos datos, ¿qué va a pasar con Mérida? Se supone, ¿no? Yo a eso iba, me parece que el Partido Popular no tiene muy claro, bueno, ha decidido ya su candidato regional, ¿no? Y el que lo haga con la candidata de Cáceres y no diga nada de Mérida y Badajoz, pues de alguna manera, o bueno, quieren mantener la incógnita para que el líder nacional cuando venga... venga más veces. Venga más veces o que O lo anuncie allí, ¿no? pueda desvelarlo Lo anuncie como... ¿No va a anunciar allí? No sé. Pero dudo. de alguna No te lo manera... anuncie Yo mañana. también, de hecho, lo de Elena Nevado en principio no estaba previsto, ha sido una noticia de esta misma mañana, porque en principio se presentaba solamente José Antonio Monago como candidato a la presidencia de la Junta de Extremadura. También es verdad que lo de Elena Nevado era un poco absurdo, o sea, si vas a celebrar el acto en Cáceres, vas a presentar al candidato a la presidencia regional, lo lógico es que aproveches el tirón y presentes también al menos al candidato a las elecciones locales de esa ciudad donde vas a hacer el acto, pero vamos, que yo creo que una vez que se empieza con este acto mañana no vamos a tardar mucho en ir despejando ¿Tú las crees? incógnitas. ¿Aquí en Mérida? Bueno, aquí en Mérida digo, en ir despejando las incógnitas del resto de Extremadura, incluida la ciudad de Mérida. Aquí en Mérida no sé yo Aquí si... en Mérida no sé yo si no Si antes de tendremos que Navidad, esperar, si después de los tendremos que turrones, ¿no? esperar hasta... Después de los turrones, ¿no? Irene. Cada partido marca sus tiempos y entiendo que también puede ser una estrategia, si también están con sus cuestiones internas viendo quién puede tener mayor liderazgo, nos parece respetable y adelante con sus tiempos de partido. Creo que cada partido tenemos nuestros tiempos, incluso hay ciudades que van más adelantadas que otras en cuanto a negociaciones internas y cuestiones internas y siempre hay que respetar los ritmos que se marquen. ¿Y en A la Podemos? Junta de Portavoces no ha ido Pedro Acedo. ¿Cuándo se va a nombrar candidato? Pues enero, febrero. Enero, febrero. Sí, en diciembre no. A nivel regional ya se ha nombrado y los municipales irán en enero, febrero. ¿Y no creéis que es demasiado tarde? Lo digo porque a mí me parece que estamos a 5 meses de las elecciones, ¿no? Prácticamente. Bueno, Que la campaña electoral va a empezar nada más terminar las Navidades. efectivamente, a eso me refiero. Esto es una el que opinión no hay personal. Ningún partido, salvo el Partido Socialista, que es el único que tiene confirmado candidato en Mérida, a nivel local me refiero. Adelante quién va a ser antes de las Navidades me parece un poco, cuando menos, arriesgado. Yo tengo una opinión personal al respecto, que no es la opinión del partido, es una opinión personal y es que un partido no solo se basa en la persona que presenta a los candidatos. Nosotros seguimos haciendo un trabajo diario, ayer presentamos una campaña y vamos a seguir haciendo trabajo de aquí a mayo, sean elecciones o no. Entonces el candidato o la candidata, que también podrá ser una mujer o podrá ser un compañero, creo que es un poco una cuestión más de liderazgo, pero que no van a dejarse de ver en los medios a Podemos, no va a dejar de verse Izquierda Unida, no va a dejar de hablarse de esa confluencia que se está trabajando entre esas dos formaciones
y mientras tanto seguiremos trabajando, es decir, una cuestión es el candidato o la candidata o las cuestiones más internas o quien pueda ser, pero el trabajo se va a seguir haciendo. Sí, Irene, eso está claro, el trabajo se va a seguir haciendo, pero también es cierto, sobre todo en unas elecciones municipales, que el tirón que pueda tener o el conocimiento que los ciudadanos, los votantes tengan del candidato de cada una de las formaciones influye mucho en el resultado final de las formaciones. Marca mucho la persona. Sí. Sí, sobre todo Hoy en día, hoy al menos, hoy en día por al hoy. menos es así. Y el único partido que yo creo que no necesita cara es Ciudadanos, porque tiene imagen de marca en estos momentos, que le durará lo que le dure, pero bueno, el resto... La cara la tendrán que poner, no van a poner... Claro, evidentemente, No van a poner un muñeco sin cara, solo con Ciudadanos detrás, no. Es decir, es verdad que lo de las marcas, esto es como si hacer una campaña publicitaria, ¿no? Una campaña publicitaria con productos. Como no le pongas nombre al producto, ya puedes hacer lo que quieras, bajo mi punto de vista. En el caso de Izquierda Unida, que es lo que le quería preguntar a Irene, es decir, sí que hay suficiente debate nacional como para dudar en el tema de la confluencia, es decir, en la confluencia de Izquierda Unida y Podemos, sobre todo porque ha salido hace poco el único alcalde que tienen en Zamora, ¿no? Diciendo que lógicamente eso no aporta, que tiene Izquierda Unida en Zamora, ¿no? Que eso no le aporta, por eso digo que es también importante, lógicamente, saber en ese caso. Claro, y sobre todo después del resultado de Adelante Andalucía, no sé yo si, y después también del resultado de las últimas generales, si la confluencia aporta o no a ambos partidos. Bueno, yo creo que la suma de ambos partidos aporta, aunque no aporte votos, aporta una gran unidad y aporta, quiero decir, vayan o no juntas las dos formaciones a las elecciones, por supuesto que aporta, incluso en muchas cuestiones hemos trabajado a nivel local juntos, ya no solo en nivel institucional, sino a nivel de movimientos sociales, o quiero decir, es una confluencia lógica. Aunque no se hiciese así electoralmente por cuestiones internas o porque así pasasen las negociaciones, creo que siempre habrá cierta unión entre las dos formaciones que tendrán sus discordancias y incluso pues habrá una parte de estas formaciones que quiera un discurso más radical y otra parte que quiera un discurso más hegemónico, aunque esa palabra a veces es un poco complicada. Esas dos cosas siempre van a estar, pero sí que aporta una gran unidad, sobre todo de cara a las propuestas que se pueden hacer, y eso, pase lo que pase electoralmente, creo que es muy importante y yo no lo perdería de vista, haga ganar votos o los haga perder, yo eso no lo perdería de vista, lo que puede suponer. De esta Hombre. manera, perdona, solamente decir que eso de tener votantes y tal, para eso está Vox. Si tú nombras candidatos a generales, no sé si vas a tener votos, pero sí soldados, ¿no? Eso Bueno, está, eso está claro. Si nombras a generales candidatos, es decir, soldados tienes, ¿no? Lo que hay que tener es votantes, es decir, militantes comprometidos con una acción, con una... No ha desaprovechado la oportunidad. A la primera de cambio. Tenía que hacerlo. decirlo, Lo había prometido bueno. antes de empezar. Tenía con ganas. Pero sí es verdad lo que dice, en plan humor navideño, ¿no? Humor navideño, Espíritu claro. navideño. Bueno, Lo y importante además- son los votantes. Por mucha confluencia que haya, por mucha unidad que se pueda respirar entre una confluencia, al final lo que cuenta aquí, Todos los votos. no nos vamos a engañar, Indudablemente. el Martín, que dan los votos. Pero también tenemos que recordar que esas elecciones, o sea, en este caso también serán las municipales el mismo día que las autonómicas, la marca será la misma, o sea, ya no tendremos un poco el ¿Tú problema. crees? Que será la misma marca, me refiero. Sí. Lo digo porque se puede dar la circunstancia, no sé si aquí en Mérida, pero que puede haber una confluencia regional o autonómica y en municipios donde no se dé. Bueno, hablando de Mérida, O yo viceversa. creo que la marca será la misma, entonces al final yo creo que habiendo unas municipales y una autonómica y diciendo que la marca será la misma. Bueno, venga, que lo tenéis todo más adelantado de lo que tú nos quieres contar aquí, ¿no? No, Sí, no sí, sé. a lo mejor pueden decir muñeca famosa, también se puede llamar de esta manera, de esta otra, de esta otra y de esta otra. Algo así, yo Y estoy así totalmente vale, de acuerdo ¿no? con Abel. Quiero decir, la marca está famosa, marcada a nivel estatal, eso sí que está Unidas Podemos y esa es la marca en la que Pero Andalucía ha concurre. ido de otra manera, por otra marca. Andalucía es Andalucía. Andalucía adelante.
Extremadura no es Andalucía, se parecen mucho, pero Extremadura no es Andalucía. Bueno, es curioso, ¿eh? Yo hablando con representantes de Izquierda Unida o de Podemos decían eso, ¿no? Dice, oye, ¿cómo vamos a ir? Imaginaos si no hay confluencias o hay confluencia a nivel autonómico y municipal no, o viceversa. El fin de campaña, el último día de campaña, los afiliados o los simpatizantes van a un meeting y después van al otro o no van, eso es complicado, ¿eh? No, eso no, esa situación no va a darse. Si los resultados son buenos, ¿me quieres no decir o me estás diciendo que al final no va a haber confluencia? No, te estoy decir que está la cosa bastante más adelantada. Totalmente, pero me estás diciendo que sí, entonces. No, te estoy diciendo que pasase lo que pasase, la militancia tiene claro y tiene respeto hacia lo que se decida. Entonces, como la militancia va a tener un respeto a lo que se decida, porque ya se ha votado, pues tendrá la manera, y además no creo que... ¿Y quién se ha votado? Pues lo que se votó, lo hemos hablado aquí en otras reuniones. Bueno, las negociaciones, pero... Efectivamente, el final no está marcado. Final no está marcado. No. Pero pase lo que pase, ya está votado por la militancia, por tanto el final será el respeto a las decisiones que se tomen. Y ninguna de las dos formaciones, en caso de Neo y Juntas, ninguna de las dos se contraprogramaría un mitin. Pasase lo que pasase, ninguna de las dos lo haría. O sea, confío tanto en ambas formaciones, en el sentido de que si se rompiesen las negociaciones por lo que fuese, ninguna de las dos se contraprogramaría, porque son dos organizaciones muy honestas. Vale, pues nos quedamos ahí. Bueno, y entiendo que tampoco contraprogramaríais al PSOE, hombre, ya que somos la izquierda, no nos íbamos a contraprogramar. No, que además el otro día el alcalde no nos dejó hablar apenas, así que se le contraprograma para darnos un poco de voz. ¿De voz? Para darle un poco de voz. De voz. Cuidado. Bueno, en fin, por cierto que está circulando una fotografía por redes sociales de miembros o militantes de Vox en Mérida, lo que nos hace presagiar que, aunque no está confirmado, puede haber una candidatura un acto público, al ayuntamiento. De hecho, Vox tiene un acto público ya programado para... ¿Para cuándo? Pues te lo voy a decir ahora mismo, creo que es para el lunes... ¿El 17? Lunes, sí, juraría que sí, que era para el lunes. Lo voy a buscar y te lo confirmo ahora mismo, puede ser, porque sí, sí es verdad que lo he recibido, creo que ayer por la noche. Es bueno que lo comuniques para no salir de casa. El lunes 17 de diciembre a las para 19:30 horas. Acto público informativo de Vox en el restaurante Gonzalo Valverde. Ah, vale. Bueno, pues no lo Dejando sabía, no claras estamos las convocados, al menos a este medio no ha llegado ninguna comunicación en ese sentido. Enhorabuena. No, a mí me lo ha mandado, un amigo, que no es tampoco una cosa que me ha llegado oficialmente, ni por ningún medio de comunicación, ni nada. Es un amigo, una historia personal. Hay que revisar las amistades siempre. Bueno, vamos a hablar de otras cuestiones. Las amistades siempre. Bueno, oye, es bueno tener de todo, como en la viña del Señor, estaría bueno, claro. ¿No? Decimos de otra cuestión. Yo es que estoy analizando la frase que ha dicho, que es dura, ¿eh? El consejero de Sanidad y Políticas Sociales de la Junta de Extremadura, José María Vergeles, ha afirmado este jueves que las medidas para incentivar la natalidad en la región deben ser multidimensionales, con políticas laborales, de igualdad o conciliación, y no solo ayudas económicas como las que se han puesto en marcha hasta ahora por tener un hijo en el medio rural. De esta manera ha valorado el descenso del 10% de la natalidad que hemos conocido esta semana en la región, publicado recientemente por el Instituto Nacional de Estadística. Vergeles ha destacado que ofrecer una ayuda económica por tener un hijo en el medio rural no garantiza un mayor índice de natalidad, al tiempo que ha recordado que dichas ayudas estaban funcionando en la región y a pesar de ello las cifras han registrado un descenso en la natalidad. Bueno, yo me quedo con la palabreja en primer lugar, lo de multidimensional, que ya es un concepto nuevo que no conocía. Pero en cualquier caso sí es cierto que las medidas de natividad deben pasar por una serie de factores, como creo que ha apuntado ahí el consejero, entre ellas la conciliación familiar de padre y madre. Irene. Pues creo que el multidimensionalidad nos ha dejado un poco fuera de juego. No, pues, bueno, luego yo lo explico. Tú lo vas a explicar, ¿sabes? Tú lo vas a explicar. Explícalo primero. Pues explícalo primero. Explícalo primero, a ver si arrojas algo. Nos puede ser más fácil intervenir. Multi es un prefijo griego que significa mucho, muchas, y dimensional, muchas dimensiones.
Y lo que ha utilizado el consejero esa palabra es porque después ha visto cuáles son esas dimensiones. Es decir, no puede ser solo la ayuda por natalidad. Tienes un niño y se te da no sé qué, porque eso no vale. Es decir, eso no soluciona ningún problema. Lo que hay que hacer es darle la posibilidad a los padres que han tenido un niño de poder conciliar su vida, poder tener un trabajo. El también facilitar trabajos que no impidan esa conciliación. Y por lo tanto, cuando él ha utilizado lo de pluridimensional o multidimensional, es que sea en muchos campos. Es decir, es que la natalidad no se arregla de ninguna manera. Es decir, o sea, no se arregla solo y sencillamente porque un hombre y una mujer, vamos a poner por casos, no me lo toméis a mal, o dos hombres y dos mujeres, es decir, decidan tener un niño y se le diga, te corresponden tanto dinero. Eso no es una solución. La solución tiene que abarcar muchos más campos. Por eso ha utilizado ese nombre. Yo la realidad es que me gustó, no esa palabra, sino la reflexión que ha hecho el consejero, por la sencilla razón de que, hombre, a mí se me ocurren otras muchas, una dimensión. Toda aquella gente que venga a Extremadura, que sean acogidos en Extremadura, yo la reparto en determinados pueblos. Y se le dice, tanto le corresponde a usted de ayuda, una vivienda, la educación para su hijo. A cambio, usted se radica, es decir, en este pueblo, en esta población, donde no hay, porque nuestro problema es de que no tenemos habitantes y de alguna manera tendremos que dar oportunidad a gente que quiere venir a trabajar, a la que tenemos que acoger. Es decir, yo creo que dentro de no mucho tiempo Europa va a necesitar 500 millones de personas solo para cuidar a nuestras personas mayores. Ese es el gran problema de Europa. Y esos no van a ser blancos, de tal manera que tendremos que aprender a hacer chocolates entre todos, ¿no? Y por lo tanto, bueno, un café con leche, pero ser chocolates, esa mezcla, y por lo tanto, eso es algo que tiene que pasar dentro de ese, el problema demográfico. Es que el problema demográfico es que, hombre, yo ya tengo 62 años. Si sigo viviendo mucho más tiempo así, pues no sé cuántos muchachos más voy a poder tener, ¿no? Yo ya he tenido 3, ¿no? Pero no sé, ¿Pero quieres tener más todavía? No, pero vosotros pensároslo, a ver, entonces... No, tú has superado con creces la media. Si la población solo se puede aumentar desde ese punto de vista, desde el punto de vista genético, no tiene sentido, tiene que haber otros factores. Es así, es decir, porque yo creo que estamos abocados, de alguna manera, a regenerarnos en el sentido humano, es decir, y no solo genético, es decir, no solo tener niños y con eso se aumenta la natalidad. Hay otras formas, tiene que haberlas. A ver, Irene, sí, ahora que te ha quedado claro el concepto. Sí, me ha quedado claro el concepto, además, perdón por el chascarrillo, es verdad que sí que se explicó bastante bien el consejero, pero me hacía bastante No, gracia es la el palabra. término que utilizó, ¿no? Pero es verdad que es un poco difícil viendo los datos de emigración y cómo se trata a la emigración en Extremadura, que hay un grupo de personas que dicen no nos vamos, nos echan, y la verdad que tienen razón, yo no sé qué va a pasar conmigo dentro de un año. Entonces, en ese sentido, es uno de los problemas. Extremadura pierde 263 jóvenes al mes. Claro, y no se van, nos echan. Yo cuando en el programa anterior que vine comenté que 3 amigas mías habían ido esa semana, que además lo comenté con gran pena, ninguna de las 3 se fueron porque sí quisieran ir, la verdad. Que sí que conozco otra gente que se ha ido porque se quiere ir, pero concretamente el día que lo comenté todas habían ido por trabajo. Hay más cuestiones, ¿no? Porque es verdad que es multidimensional. Este año ha sido el año que más desahucios ha habido en España. Tú, si no tienes una vivienda fija, no te puedes plantear tener una criatura, porque intentas darle una estabilidad, ¿no? Entiendo que es uno de los logros. Si tú no tienes un trabajo estable y los contratos que se firman, la mayoría son temporales, tampoco te planteas tener una criatura. Si vemos constantemente un discurso en el que las personas LGTBI no pueden tener hijas y no pueden tener hijos, tampoco te planteas en una sociedad tener... O sea, creo que son tantos factores y creo, y esto es una crítica bastante fuerte, incluso a lo mejor es precipitado decirlo, que el gobierno de Extremadura no ha hecho nada por frenar estas
la palabra esta, que no ha hecho nada por frenarlo, o sea, no ha hecho nada por frenar la inmigración más allá de hacer un congreso, que el congreso cuesta más el congreso que las ayudas para inmigrantes retornados. Es decir, cuesta más un congreso de 2 días que las ayudas hechas para inmigrantes retornados. En cuanto al trabajo, creo que el tipo de trabajo que se ha creado en Extremadura, y no lo digo yo, lo dicen los datos, no es estable. En cuanto a vivienda, y el otro día lo hablé aquí delante de todos menos Ana, que no estaba, con el alcalde, hay serios problemas de vivienda, no solo en Extremadura, sino en Mérida. Los casos que nosotros recibimos, y no solo yo, los recibe el Partido Socialista también, y los reciben todos los grupos, de desahucios en la ciudad, de incertidumbre de la gente, y no todos son por personas en exclusión social, son personas con su vida estructurada, que ahora se ven en esa situación. Son tantos los problemas que yo, que tengo 26 años, no me planteo tener una criatura, la verdad. Indudablemente, son efectivamente muchos frentes. Ten en cuenta que en un hogar ahora hacen falta 2 personas trabajando para poder sostenerlo. Si en una de ellas tiene que dedicarse a la crianza del bebé, pues se parte el hogar. A ver, yo quería decir solamente una cosa, que yo creo que el consejero hablaba fundamentalmente de las zonas rurales. Hay una diferencia tremenda en Extremadura entre zonas rurales y no rurales. Pero el problema de natalidad es de toda Extremadura. El tema de la vivienda. A ver. Pero la mayoría de los problemas que tenemos es de despoblación rural. Mientras que tenemos... Pero Mérida, perdona, gana población, es cierto, pero por la migración interior, de zona rural a ciudad. Claro, pero bueno, si no hubiera esa migración, pero la perdería población también. Pero Mérida, hablamos de una pescadilla que se muerde la cola. Es decir, si un extremeño se va fuera a vivir, yo tengo 2 hijos trabajando fuera, y lo que pagan por un alquiler, eso, vamos, vivirían dentro de Extremadura. El problema es que cómo incentivar el hecho de que las poblaciones tengan, es decir, una población que tenga X número de hablantes tiene una farmacia. A mí me da igual que los bancos digan voy a poner un cajero, no, en el momento en que tuvieran habitantes, vamos, no, pagaba el banco, lógicamente. El problema es que la ruralidad de Extremadura, que con educación nos pasa exactamente igual, nos hace elevar el coste de determinadas cosas. Lo de los desahucios. Bueno, yo soy totalmente antibancario, con lo cual, es decir, yo creo que el auténtico problema es cuando la gente entra en un banco. Si no hubiera entrado nunca, no hubiera tenido ningún problema. Bueno, pero la Junta de Extremadura también desahucia, no desahucia solo los bancos, desahucia nuestra organización autonómica. Pero habiéndoles puesto unas condiciones, que no conozco cada caso, lógicamente, ¿no? Pero que no ha habido más desahucios este año que el año pasado, ¿eh? Pero bueno, podríamos discutir. Bueno, Ana, sobre el problema de la natalidad. El tono, la pizquita del humor navideño. Qué bien lo hizo Franco con los poblados de colonización, ¿eh? Bueno, dio todo lo que tú has dicho que había que dar con políticas públicas, ¿verdad? Sí, y no les puso televisión. No les puso televisión. Y entonces... No, pero sí, es verdad, es cierto. El problema es que nunca ha habido una política integral. Ni en Extremadura ni en España, desgraciadamente. No. Porque es verdad que en otros países de nuestro entorno tú ves una política integral de apoyo a la familia, sea del carácter que sea la familia, pero ves una política integral de apoyo a la familia que eso facilita en mucho, pues, que la natalidad aumente, que las zonas rurales estén bastante más pobladas, y eso en España no lo ha habido, en Extremadura menos todavía, con lo cual así nos estamos encontrando los problemas que nos encontramos. Por cierto, unos problemas que no son de ayer por la tarde, que viene avisando el INE desde el año 1970 sobre lo mismo, y entonces estábamos en el boom de... Es verdad que aquí ningún gobierno ni se lo ha tomado como un problema de Estado, ni ha habido una política seria ni por parte del Estado ni por parte de las regiones, con lo cual los ayuntamientos, por mucho que quieran hacer para aliviar ciertas presiones que puedan tener, ni con empleo juvenil, ni con alquileres sociales, ni con nada de nada. Es que aquí volvemos siempre a lo de siempre. O sea, la multiplicidad de instituciones o de estamentos institucionales en nuestro país nos impide abordar con seriedad muchos de los problemas que tenemos en este país, y este es uno de ellos. Fijaos
perdonadme otra vez, dentro del espíritu navideño, porque sé que os va a gustar, os va a gustar. Una maestra hace muchos años preguntó en la escuela de dónde vienen los niños. Y el niño que estaba el primero dijo de París, el otro de Francia, el otro de la cigüeña. Y entonces se encontró en la última fila de la clase y le dijo, en un pueblo, y le dijo la maestra, ¿y en tu casa de dónde vienen los niños? Y el niño contestó, es que nosotros somos muy pobres y los hace mi padre en casa. Se arreglaría el problema. Totalmente. Por cierto que, hablando de alquileres, hoy el Gobierno ha aprobado en el Consejo de Ministros una serie de medidas para evitar los alquileres abusivos. Lo conoceremos más cuando conozcamos más la información al respecto. Vamos a otro tema que es interesante porque el presidente de Castilla-La Mancha, Emilio García Paje, ha dicho que no es descartable que en un futuro se llegue a ilegalizar a partidos independentistas. De esta forma, entiende el líder socialista que estos partidos dejarían de beneficiarse de un sistema constitucional que socavan abiertamente. A raíz de una pregunta sobre la relación del Ejecutivo con las formaciones soberanistas, Paje ha recalcado que existe el problema de aclarar qué partidos tienen acceso al Parlamento. En una entrevista concedida a Onda Cero, ha recalcado que seguramente queda mucho tiempo en España para que nos podamos plantear con consenso y con mucha unanimidad que no entren en el juego político y no puedan beneficiarse de las reglas constitucionales, aquellos que abiertamente quieren socavarlas. El dirigente socialista ha puesto como ejemplo la ilegalización de Herri Batasuna en 2003, tras la aprobación de la Ley de Partidos Políticos, añadiendo que hay países en Europa donde están prohibidos. Ana, ¿qué opinas de esta medida? De esta opinión, más que una medida. Ilegalizar los partidos independentistas. Con lo que tenemos ahora, con las herramientas que tienen ahora los políticos encima de la mesa, es imposible. O sea, es que yo creo que no se puede ni plantear las circunstancias, porque la Constitución, no los prohíbe, va a empezar. Pero es que la ley de partidos, que para hacer lo que se hizo con Batasuna en el año 2003, te obliga, la ley te marca que sean violentos, pero además de manera reiterada. Con lo cual, ¿qué posibilidades hay? ¿Cambiar la ley de partido? Bueno, con las manifestaciones de Torra, yo no sé si eso puede ser considerado violento o no. O las manifestaciones, o que esas manifestaciones de Torra pase, de la manifestación se suba al siguiente escalón, que es el de verdad de la violencia, que lo veremos además el viernes. El día 21. Sí. El viernes que viene, desgraciadamente, ¿no? Otra cuestión que podrían plantearse, en lugar de tantos dimes y diretes en los medios de comunicación, y si yo ahora digo una cosa, tú estás en contra y no sé qué, y no sé cuánto, porque esto mismo lo dijeron ya Ciudadanos y el Partido Popular, yo no sé si el año pasado, en verano del año pasado, cuando estaba la cosa ya calentita con Cataluña, y entonces se le echó todo el mundo encima. Ahora lo dice García Paje y bueno, pues ha pasado como un poco así, más desapercibido. Da igual. Pero otra cosa, a lo que iba era que quizás la otra gran baza que pueden tener los partidos políticos, los representantes de los partidos políticos en el Congreso, es hacer una modificación de la ley electoral. Y que vaya por ahí, efectivamente ya toca, por muchas circunstancias, pero que sea ahí donde se acote esa entrada o se puedan poner ciertas barreras para la entrada de esos partidos que quieren romper la unidad, que quieren romper el sistema democrático que tenemos actualmente. No lo sé, es que sinceramente me parece que son, lo he dicho muchas veces, son temas que saltan a los medios de comunicación, unas veces por parte de unos dirigentes políticos, otras veces por otra parte de dirigentes políticos, que es que si te vas a la legalidad, a la literalidad de la ley, son cuestiones imposibles que las ponen sobre la mesa por conseguir titulares, como es el que dice. Abel. Vamos a ver, yo no estoy de acuerdo en absoluto con el Emiliano García Paje en sus declaraciones. En primer lugar, porque yo no sé si os habéis comido algún cacho de Constitución alguna vez. Sabe fatal, de verdad, no sabe a nada. ¿Tú lo has hecho? No sabe a nada, sí, y me he comido artículo por artículo y he ido viendo que, bueno,
De hecho, lo escribí en una ocasión, que es una vieja que me gusta, pero que lógicamente, como a todas las viejas, pues alguna vez retoquito hay que cambiarla, ¿no? Y yo me pregunto, ¿y aquel que se come la Constitución entera sin respetarla, hablando mal de las mujeres, hablando de unas diferencias sociales impresionantes como es el partido de Vox, ¿ese es constitucional? No, oiga, usted se cisca encima de la Constitución y por lo tanto ese sería el primer partido que habría que ilegalizar, porque estamos hablando de partidos que van no en contra de las leyes y de los principios generales, sino en contra de principios fundamentales del ser humano. Y por lo tanto, hasta que ese partido o partidos como ese, no hablo de ese en concreto, sino partidos como ese que están apareciendo en toda Europa, hasta que no planteemos eso, ¿qué otra cosa es llamar independentista? Yo a un independentista le tengo que dejar que hable de que quiere la independencia, pero yo tengo que después tener la posibilidad constitucional de no dársela, en absoluto, pero no por eso. Si nosotros... pero eso ya existe. Ya, claro, pero si nosotros prohibimos esos partidos, en el fondo, ¿qué arma tenemos para poder defender una justicia, unas leyes? Que no tendríamos ninguna. Si tú ilegalizas un partido que de momento todavía no ha disparado nada, ha hablado de la famosa independencia, la eslovena, y no sé qué, pero bueno, los catalanes ya todos los conocemos, es decir, es cuestión también de perras, ¿no? Sigue siendo, sigue siendo, y ahora se le mandan unas cartas y lo de las perras está tardando demasiado en llegar. Pero tenemos que ser el más fuerte, es el que tiene la conciencia y la seguridad de que está haciendo aquello que marcan las leyes. Esa es nuestra fuerza. En el momento en que nos convertamos en lo mismo que ellos, estamos perdiendo la fuerza. Absolutamente de acuerdo. Irene. Yo, sin ánimo de ser muy polémica, que parece que hoy estoy un poco así como polémica, me recuerda a cuando Ibarra soltaba sus titulares así como muy, Lo que yo decía es que... ¿sabes? Muy a lo nacional, ¿no? Castilla-La Mancha tiene sus problemas y parece difícil, parece más fácil escuchar a García Page hablar de la ilegalización de los partidos independentistas y de esos problemas, igual que en su día parecía que Ibarra soltaba sus titulares a nivel estatal como para no sé, ese odio que desde ciertas comunidades se ha intentado siempre inculcar hacia Cataluña y hacia ciertas cosas. A mí, como persona joven que nunca he tenido esas inquietudes, me parece un poco innecesario. Sí es cierto que si nos ponemos a ilegalizar partidos, los ilegalizamos todos. Y si nos ponemos a ilegalizar partidos inconstitucionalistas, vamos a empezar por Podemos, que lo primero que dice es que mientras el derecho a la vivienda no se defienda, la Constitución no se está cumpliendo. Y por tanto, tanto el PSOE que ha gobernado, mientras sus gobiernos habían desahucio a nivel estatal, que más donde se tiene que cumplir, ¿no? Como el PP cuando ha gobernado, como incluso, y me voy a poner ya hoy un poco incluso contra la gente que ha gobernado en mi partido, ¿no? Donde en esos sitios ha sido habiendo desahucios, esa gente debería estar ilegalizada. Entonces, ilegalizar por la unidad de España es absurdo. O sea, me parece absurdo que por la unidad de España se ilegalice. Que la Constitución no te lo permite, para empezar por aparte ahí. de que no se permite, es como un titular muy vacío que nos hace hablar de unas cosas para olvidarnos de otras. Ya escuchamos cómo cada día se habla de Cataluña y a mí me apetece que esta gente que habla de Cataluña se ponga a hablar de sus comunidades y a solucionar un poco los temas que hablábamos en el punto de antes. No sé, ¿qué pienso sobre la independencia? Que al final es muchas cosas, ¿no? Al final pienso que nos están haciendo hablar más de eso que de lo nuestro, entonces todos tenemos nuestra opinión, pero que gente que está en unos puestos de responsabilidad, porque están en puestos de responsabilidad, utilicen esto como arma arrojadiza para tapar lo que ellos no están haciendo, es lo que me parece vergonzoso. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado, no tenemos tiempo para más, nos tenemos que ir. Ha sido intensa también esta jornada de análisis y de debate en torno a los principales temas que nos ha traído el día. Nos tomamos el fin de semana para reposarlo, para tranquilizarnos, que ha sido, como bien ha dicho Ana antes, bastante intenso. Así que esperemos que también lo hagan ustedes. Gracias, Abel. Hasta la próxima semana, que ya estaremos en... Oye, te voy a pedir un favor. Tú que eres, además, que te traigas una letra de un villancico.
pero que no se conozca, que Vale. seguro que lo tienes. Sí, tengo varias. ¿Ves? Vale. Como he acertado. Puede El viernes ser que viene. Humorístico. Sí, como tú quieras. Como tú quieras. En serio o romántico. Como tú quieras. Vale. Como Y tú quieres. Si puedo es de tu traer- cosecha, mejor. Que si os parece bien el almirez Sí, para venga. tocarlo bien. Sí, Vale. sí, 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 perfectamente. ¿Vale? La botellita de anilla la pone. La de Ani la pone por ahí. Ana, hasta la próxima semana. Hasta la próxima semana. Irene, Feliz que semana. tengas buena Hasta la próxima, semana. y nos vemos mañana, que salen los pensionistas a la calle. Mañana es verdad, hay una concentración en varias ciudades, entre ellas en Mérida, en A las 12. Extremadura, a las 12 en la Plaza de España, en este caso de la plataforma de pensionistas y jubilados de Mérida, de mi comarca, a las 12 en la Plaza de España. Hasta la próxima semana y a ustedes agradecerles como siempre su atención, instándoles a que nos sigan en las redes sociales, en Facebook, en Twitter, en YouTube y en Instagram, donde le informamos de todo lo que acontece. El lunes pasamos revista, pasamos lista y esperemos que estén todos ahí. Buenas noches, que sean felices.